¿Alguna vez has sentido que el tiempo borra lo que fuiste? Que la historia te dejó atrás, como si nada de lo que hiciste importara. Eso le pasó a Egipto. Durante miles de años fue el centro del mundo. Inventaron, construyeron, reinaron, pero un día todo se vino abajo. Invasiones, traiciones, olvido. Sin embargo, no desaparecieron, porque Egipto no es solo pirámides, es resistencia, es memoria. Es un pueblo que, aunque cayó 1000 veces, siempre volvió a levantarse. En este video vas a descubrir la historia completa de Egipto, pero más que eso, vas a ver que su historia también puede ser la tuya. Antes de empezar esta increíble historia, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y si esta historia ya te está tocando el corazón, deja un comentario diciendo: Egipto sigue vivo. Ese pequeño gesto puede parecer simple, pero con él ayudarás a que más personas descubran este video y se conecten con esta historia que aún hoy sigue latiendo. 1. Nace una civilización junto al Nilo. Todo comenzó en un rincón del mundo donde la vida parecía imposible. El norte de África, con su sol ardiente y su desierto interminable, no era precisamente un lugar amigable para los humanos. Pero en medio de esa aridez, como un milagro, surgía un río que desafiaba al desierto: el Nilo. El Nilo no era solo un río, era una bendición. Cada año, como si siguiera un reloj sagrado, el Nilo se desbordaba y cubría las tierras aledañas con un lodo negro y fértil. Esta tierra, llamada Kemet por los antiguos egipcios, que significa la tierra negra, era un verdadero oasis en medio del caos. Era allí donde las primeras aldeas comenzaron a florecer. Al principio, los pobladores eran simples agricultores que aprendieron a sembrar trigo, cebada, lino, domesticaban animales, tejían, hacían cerámica, pero lo más importante, comenzaron a observar el cielo, a leer los ciclos del río, a construir herramientas, canales de riego y diques. Poco a poco, sin que ellos lo supieran, estaban sentando las bases de una de las civilizaciones más impresionantes que jamás haya existido. Los egipcios no eran los únicos en ese momento en el mundo antiguo. En Mesopotamia también surgían ciudades. En el Valle del Indo comenzaban a organizarse y en China aparecían los primeros reinos. Pero Egipto tenía algo diferente. El río no solo daba vida, también unía. Mientras que otras civilizaciones nacían con guerras y muros, Egipto crecía a lo largo de un hilo de agua que conectaba a todos sus pueblos como cuentas de un mismo collar. Fue ese río, con sus aguas sabias y sus ritmos eternos, lo que permitió que surgiera una cultura única, profundamente espiritual, organizada, resistente y creativa. Las pequeñas comunidades se convirtieron en ciudades. Las ciudades empezaron a necesitar líderes. Y así, con el paso de los siglos, los egipcios comenzaron a organizarse en dos grandes regiones: el Alto Egipto, al sur, con sus tierras montañosas y templos entre las rocas, y el Bajo Egipto, al norte, con su delta fértil y abundante. Aunque compartían la misma cultura, esos dos mundos no tardarían en chocar, y de ese choque nacería algo aún más grande: el primer Reino Unido de la historia. Pero eso, claro, te lo cuento en el próximo capítulo. ¿Listo para seguir viajando? Entonces prepárate para conocer cómo un solo hombre cambió el destino de un pueblo entero en el siguiente tema: el Egipto predinástico y la unificación. 2. El Egipto predinástico y la unificación. Durante siglos, Egipto fue una tierra dividida, no en guerra constante, pero sí fragmentada. En el norte, el Bajo Egipto, donde el Nilo se abre en un abanico de canales y pantanos fértiles, surgieron pueblos agrícolas que prosperaban con la pesca y el comercio. En el sur, el Alto Egipto,
donde el río fluía más estrecho entre montañas y desiertos, vivían comunidades más guerreras, organizadas en clanes poderosos y orgullosos. Ambas regiones compartían tradiciones, dioses y costumbres similares, pero también competían. ¿Quién controlaría el comercio? ¿Quién hablaría por el pueblo egipcio? ¿Quién tendría el poder real? Los pequeños jefes locales, conocidos como nomarcas, intentaban gobernar sus territorios, pero hacía falta algo más grande, algo que uniera a todos. Y entonces apareció una figura que marcaría el inicio de la historia escrita del país: Narmer, también conocido por algunos historiadores como Menes. Este rey del Alto Egipto decidió que había llegado el momento de dejar de lado la división. Con inteligencia, fuerza militar y visión de futuro, emprendió una campaña para conquistar y unir el Bajo Egipto bajo su corona. La leyenda cuenta que después de una gran batalla, cuya escena está registrada en la famosa paleta de Narmer, una piedra tallada que hoy se conserva en el Museo de El Cairo, el rey Narmer logró lo impensable. Unificó el Alto y el Bajo Egipto en un solo reino alrededor del año 3100 a.C. Esta fue la primera vez en la historia en que un pueblo entero, desde el delta del Nilo hasta las cataratas del sur, se reconoció bajo un solo gobernante, el primer faraón. Narmer no solo era un líder militar, era también una figura casi divina. Los egipcios creían que el faraón no era simplemente un rey humano, sino el hijo del dios Horus en la tierra. Era el puente entre los dioses y los hombres, el guardián del orden sagrado, o Maat. Desde ese momento, la monarquía egipcia no solo fue política, fue también religiosa y espiritual. Con la unificación, Egipto dio un salto monumental. Se estableció la capital en Memphis, en un punto estratégico entre el norte y el sur. Se crearon sistemas administrativos, se organizaron impuestos, se comenzaron a construir templos y monumentos. Se estableció una escritura, los primeros jeroglíficos. Era el nacimiento de una nación organizada, sólida, con identidad propia. Así comenzaba el período dinástico temprano, que daría paso, pocos siglos después, a la edad de oro de las pirámides y los faraones eternos. Porque si Narmer construyó el cimiento del reino, sus descendientes serían los encargados de levantar hacia el cielo las obras que desafiarían el tiempo. Y es así como entramos al próximo gran capítulo de esta historia: el nacimiento del antiguo reino y la era de las pirámides. ¿Te lo vas a perder? 3. El antiguo reino y las primeras pirámides. Después de la unificación del Alto y Bajo Egipto, el país se estabilizó, se organizó y comenzó a crecer como nunca antes. Entramos en el periodo conocido como el Antiguo Reino, que abarca desde Mindonisi, el año 2686 a.C., hasta aproximadamente 2181 a.C., y que muchos historiadores llaman la Edad de las Pirámides. Durante esta época, los faraones se convirtieron en figuras casi celestiales. No eran solo reyes, eran considerados dioses vivientes, encarnaciones del dios Horus en la tierra. Su misión no era simplemente gobernar, sino mantener el orden del universo, el Maat, una palabra sagrada que representaba la armonía, la justicia y el equilibrio del cosmos. Y como dioses, necesitaban dejar su huella en la tierra. No bastaba con gobernar bien, había que demostrar su poder eternamente. Así nacieron las pirámides. El primero en dar ese paso fue el faraón Dyeser, o Zoser, de la tercera dinastía. Su visir y arquitecto principal, un genio llamado Imhotep, tuvo una idea revolucionaria. En lugar de construir una mastaba, la tumba tradicional de los nobles egipcios, construiría una torre de mastabas apiladas, cada una más pequeña que la anterior. El resultado fue la pirámide escalonada de Saqqara, la primera estructura de piedra a gran escala de la humanidad. Y todavía sigue en pie.
Este fue el inicio de una era de construcciones colosales que alcanzaría su apogeo con los faraones de la Cuarta dinastía. Aquí entra en escena el más ambicioso de todos, Keops, Jufu. Keops ordenó la construcción de lo que sería, y aún es la mayor pirámide jamás levantada por el hombre, la Gran Pirámide de Giza, con casi 147 metros de altura original, más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno de varias toneladas, y una precisión matemática que aún hoy desconcierta a los ingenieros modernos. Esta maravilla del mundo antiguo fue una declaración de poder eterno. Junto a la Gran Pirámide se encuentran las de su hijo Kefren, quien también mandó esculpir la misteriosa Esfinge de Giza, con cuerpo de león y rostro humano, y la de su nieto Miserinos. Estas tres pirámides forman una alineación que ha dado lugar a siglos de teorías, desde astronómicas hasta místicas, pero el antiguo reino no solo fue piedra, también fue administración, arte, religión y una vida cotidiana muy bien organizada. El faraón tenía un cuerpo de funcionarios leales que cobraban tributos, organizaban la agricultura y movilizaban miles de trabajadores para las construcciones. Y a diferencia de los esclavos que muchos imaginan, la mayoría de los constructores eran campesinos egipcios que trabajaban por temporadas, con comida, cerveza y techo asegurados, como una forma de servir a su dios rey. Durante esta era, también se desarrollaron profundamente los jeroglíficos, el arte de embalsamar, los rituales funerarios, y se estableció un sistema de creencias sólidas sobre la vida después de la muerte. Para los egipcios, la muerte no era un final, era el principio de otra vida, y las pirámides no eran solo tumbas, eran portales al más allá, escaleras al cielo. Sin embargo, como todo imperio, la estabilidad no sería eterna. Después de siglos de esplendor, el poder de los faraones comenzó a debilitarse. Las provincias, llamadas nomos, empezaron a actuar con más independencia. Los gobernadores querían más autonomía. El centro ya no controlaba todo. Y así, poco a poco, el orden se desmoronó. Y es aquí donde nuestra historia toma un giro sombrío. El Egipto unificado entra en una época oscura, marcada por el caos, la división y la lucha por el poder. Pero esa, querido espectador, es la historia del siguiente capítulo, la primera crisis, el primer período intermedio. 4. La primera crisis, el primer período intermedio. Durante casi 5 siglos, Egipto vivió un tiempo de gloria. Las pirámides dominaban el horizonte, el faraón era una figura intocable y el Nilo seguía regalando vida. Pero como toda gran historia, el equilibrio comenzó a tambalear. Las causas fueron muchas y se fueron acumulando como granos de arena que poco a poco formaron una tormenta. La economía empezó a debilitarse. Las cosechas ya no eran tan abundantes como antes. Se sospecha que hubo cambios climáticos que afectaron las inundaciones del Nilo, el corazón del sistema agrícola egipcio. Sin agua suficiente no había comida, y sin comida el pueblo sufría. Al mismo tiempo, los gobernadores locales, los nomarcas, comenzaron a acumular más poder. En teoría, ellos eran representantes del faraón en sus respectivas regiones, pero en la práctica empezaron a comportarse como reyes pequeños. Tenían sus propias tierras, ejércitos y templos. Ya no obedecían como antes. Y el faraón, encerrado en su palacio, sin la fuerza ni la riqueza de sus antecesores, incapaz de controlar lo que antes dominaba con facilidad. Así, Egipto se fragmentó. No de manera violenta al principio, sino silenciosa, como una grieta que se extiende por un muro sin que uno lo note. La unidad del país se rompió y comenzó lo que los historiadores llaman el primer periodo intermedio,
que duró aproximadamente del 2181 a.C. al 2055 a.C. Fue una época confusa, casi sin documentos, donde distintas ciudades, como Heracleópolis en el norte y Tebas en el sur, se disputaban la autoridad. Las tumbas se volvieron más modestas, los templos dejaron de construirse con el esplendor de antes, y la figura del faraón perdió su aura sagrada. El pueblo ya no lo veía como un dios, sino como un hombre más. Este fue un tiempo de inseguridad. La administración se desmoronó, los saqueos aumentaron, las guerras entre regiones se volvieron más frecuentes y Egipto, por primera vez en siglos, parecía haber perdido su alma. Pero aquí es donde la historia egipcia demuestra su grandeza, porque aunque cayó en la oscuridad, no se rindió. En la ciudad de Tebas, al sur, una nueva familia de líderes emergió con un objetivo claro: reunificar Egipto. Uno de ellos, llamado Mentuhotep II, luchó durante años contra los rivales del norte, hasta que finalmente logró lo que muchos consideraban imposible: restaurar la unidad del país. Con él comenzó una nueva era, una etapa de reconstrucción, de esperanza, de renacimiento. Y así nos adentramos en el siguiente capítulo de esta historia milenaria. El Reino Medio, cuando Egipto volvió a levantar la cabeza y a soñar con grandeza una vez más. Seguimos. Oye, si has llegado hasta aquí es porque esta historia te está atrapando, ¿verdad? Entonces, haz una pausa rápida y verifica si ya estás suscrito al canal. Y si aún no lo hiciste, hazlo ahora. También te invito a compartir este video con alguien que ame la historia o que necesite recordar que las civilizaciones, como las personas, pueden caer, pero también pueden volver a levantarse. Con ese pequeño gesto, estarás ayudando a que más personas encuentren este video y mantengan viva la memoria de Egipto. 5. El resurgir, el Reino Medio. Después de casi un siglo de confusión y desunión, cuando muchos pensaban que el esplendor de Egipto era solo un recuerdo, una nueva luz comenzó a surgir desde el sur, desde la ciudad de Tebas, en el Alto Egipto. Allí, una familia de líderes ambiciosos y visionarios tomó la iniciativa, y el más destacado de ellos fue Mentuhotep II, un faraón decidido a reunificar el país. Su tarea no fue fácil. Tuvo que enfrentarse a los gobernantes del norte, consolidar el poder político y, lo más importante, restaurar la fe del pueblo en el faraón. Cuando finalmente lo logró, Egipto volvió a ser uno. Así comenzó el Reino Medio, una etapa que se extiende aproximadamente desde el 2055 a.C. hasta el 1650 a.C. y que muchos historiadores consideran como la época de oro del pensamiento egipcio. Pero, ¿qué fue lo que hizo tan especial a esta etapa? A diferencia del antiguo reino, que se enfocó en grandes monumentos para la eternidad, el Reino Medio fue una era de reconstrucción profunda. Los faraones no buscaron inmortalidad en pirámides gigantes, sino en la estabilidad de su gobierno, en la seguridad de sus fronteras, en el florecimiento del arte y la literatura y en el bienestar de su pueblo. Se retomaron los proyectos agrícolas, canales, diques y obras hidráulicas que devolvieron fertilidad a las tierras del Nilo. Se reforzaron las defensas del país, sobre todo en las fronteras del sur, donde se levantaron fortalezas en Nubia para proteger las minas de oro. Egipto se volvió más militarizado, pero también más ordenado. La administración se profesionalizó. Aparecen textos que muestran cómo funcionaban los juicios, cómo se recolectaban los impuestos, cómo se organizaban las provincias. Y lo más fascinante, también se escribieron obras literarias que han llegado hasta nosotros, como El campesino elocuente, La historia de Sinujé
o reflexiones filosóficas sobre la vida y la muerte. Los egipcios no solo construían templos, también pensaban profundamente. En esta época, la figura del faraón sigue siendo sagrada, pero más cercana al pueblo. Los templos se expanden, las tumbas se decoran con escenas de la vida cotidiana y se refleja una sensibilidad artística más humana, más realista. Es un Egipto menos monumental, pero más sofisticado, más espiritual, más equilibrado. El Reino Medio también fue una época de expansión hacia el sur, hacia Nubia, que no solo tenía oro, sino también rutas comerciales estratégicas. Así, Egipto se enriquecía y se protegía al mismo tiempo. Pero como ya sabemos, ninguna gloria dura para siempre. A medida que los faraones del Reino Medio envejecían, nuevos peligros comenzaban a aparecer. Esta vez no desde el sur, sino desde el norte. Pueblos extranjeros, desconocidos, con nuevas armas y técnicas, comenzarían a infiltrarse en el delta del Nilo. ¿Quiénes eran? ¿Cómo llegaron? ¿Y por qué pondrían en jaque una civilización que parecía haberlo reconstruido todo? La respuesta está en nuestro próximo capítulo, cuando el orden vuelve a romperse con una palabra que marcaría una nueva crisis: los Hicsos. Y 6. La invasión de los Hicsos, Egipto, que durante siglos había sido un mundo cerrado, con sus propias reglas, sus propios dioses y su propia visión del universo, se encontró de pronto con algo que no esperaba: la llegada de pueblos extranjeros con armas que jamás habían visto antes. Eran los Hicsos, un grupo de origen asiático, probablemente provenientes de la región de Canaán, actual Palestina. Su nombre, que en egipcio significa los jefes de tierras extranjeras, ya generaba desconfianza. Pero su impacto fue mucho más que simbólico. Introdujeron en Egipto un nuevo tipo de guerra. Los Hicsos no llegaron en son de paz. Traían consigo algo revolucionario: el caballo y el carro de combate con ruedas, una tecnología militar desconocida hasta entonces en el Valle del Nilo. También usaban nuevos tipos de arcos compuestos, más potentes y precisos que los egipcios. Su avance fue tan rápido como devastador. Aprovechando la debilidad interna del Reino Medio, que comenzaba a fragmentarse nuevamente, los Hicsos se instalaron en el delta del Nilo y en poco tiempo tomaron el control del norte de Egipto. Fundaron su capital en Avaris, en el Bajo Egipto, y establecieron una nueva dinastía, conocida hoy como la 15 dinastía, alrededor del año 1650 a.C. Pero lo más impactante no fue solo la invasión, sino que los Hicsos adoptaron muchas costumbres egipcias. Gobernaban como faraones, usaban los jeroglíficos, adoraban a algunos dioses egipcios, incluso construyeron templos. Pero para los egipcios del sur eso era una herejía, un insulto. ¿Cómo podían estos extranjeros atreverse a llevar la corona del faraón? Mientras tanto, en el sur, la ciudad de Tebas, fiel a su papel histórico, no aceptó este dominio extranjero. Allí se preparaba una lenta pero decidida resistencia. Una serie de príncipes tebanos comenzaron a luchar por liberar el país del yugo extranjero. El conflicto se extendió durante décadas. Uno de esos héroes fue Seqenen-Ratá, quien murió en combate, según la evidencia arqueológica, con heridas brutales en el cráneo, luchando contra los Hicsos. Le siguió su hijo Kamose, que continuó las campañas militares. Pero el gran libertador sería el nieto, un joven valiente, decidido y feroz, llamado Ahmose Primipútero, con una combinación de fuerza militar, estrategia y tenacidad. Ahmose expulsó definitivamente a los Hicsos de Egipto hacia el año 1550 a.C. Fue una victoria no solo política o territorial, fue una victoria espiritual. El país recuperaba su alma, su identidad y su soberanía. Pero lo más interesante es que, en lugar de olvidar lo aprendido, los egipcios adoptaron muchas de las innovaciones
traídas por sus enemigos. Incorporaron los caballos, los carros, los nuevos estilos de guerra y aprendieron una lección fundamental. Si querían sobrevivir, ya no podían vivir aislados del mundo. Y con esa nueva mentalidad, con un ejército renovado, con un estado más fuerte que nunca, Egipto no solo se reconstruyó, se lanzó a conquistar. Así, nacería el Reino Nuevo, la etapa más poderosa y expansiva de toda la historia egipcia. ¿Estás preparado para conocer al verdadero imperio egipcio? Nos vemos en el próximo capítulo. El Reino Nuevo, el Imperio Egipcio. 7. El Reino Nuevo, el Imperio Egipcio. La expulsión de los hicsos no fue solo una victoria militar, fue un renacimiento. Egipto no solo volvió a ser libre, sino que comprendió que el aislamiento del pasado ya no servía. Si quería sobrevivir, tenía que fortalecerse, proteger sus fronteras y mirar más allá del Nilo. Así nació el Reino Nuevo, que abarca aproximadamente desde el 1550 a.C. hasta el 1077 a.C., y que representa el pico máximo del poder, la riqueza y la expansión. Del antiguo Egipto es la era de los faraones más famosos, de las grandes guerras, de los templos gigantescos y de las alianzas diplomáticas más sofisticadas del mundo antiguo. El primer gran nombre de esta época fue el faraón Ahmose I, el mismo que derrotó a los hicsos. Bajo su mando, Egipto se reorganizó como nunca antes. El ejército se modernizó, las fortalezas se reforzaron y se consolidó el poder central desde Tebas, que se convirtió en el nuevo corazón espiritual del imperio. Pero la historia no se detiene ahí. Vendrían después faraones como Amenhotep I, Tutmosis I y Tutmosis III, quienes transformaron Egipto en una potencia internacional. Sus ejércitos cruzaron las fronteras hacia Canaán, Siria y Nubia, expandiendo el imperio desde el Éufrates, en el norte, hasta la cuarta catarata del Nilo en el sur. Nunca antes ni después, Egipto tuvo tanto territorio bajo su control. Tutmosis III, en particular, fue un verdadero estratega militar. Condujo al menos 17 campañas militares y es considerado por muchos como el Napoleón del antiguo Egipto. No solo conquistaba, sino que también sabía negociar. Traía consigo tributos, tecnologías y culturas de otros pueblos, haciendo de Egipto un centro multicultural y comercial. Y no todo era guerra. En el Reino Nuevo también floreció el arte y la arquitectura a un nivel extraordinario. Se construyeron los imponentes templos de Karnak y Luxor, dedicados al dios Amón, cuyas columnas gigantescas aún asombran al mundo moderno. Se decoraron tumbas en el Valle de los Reyes con frescos detallados sobre la vida después de la muerte, y se multiplicaron los rituales religiosos, los festivales sagrados y las celebraciones nacionales. El faraón ya no era solo un dios en la tierra. Ahora era también comandante militar, diplomático, sumo sacerdote y símbolo de toda una civilización. Y aquí aparece otro rasgo novedoso del Reino Nuevo: la diplomacia. Egipto comenzó a establecer relaciones con otros grandes reinos como Mitanni, Babilonia y el Imperio Hitita. Se enviaban cartas, regalos, princesas en matrimonio. El mundo antiguo se volvía más complejo y Egipto estaba en el centro. Sin embargo, entre tanta gloria, también se sembraban semillas de conflicto. Porque aunque el imperio parecía invencible, internamente comenzaban a surgir tensiones entre tradición y cambio, entre el poder religioso y el real. Y todo eso estallaría pronto, no con guerras externas, sino con un faraón que se atrevió a desafiar a los mismos dioses de Egipto. Pero esa historia te la contaré en el siguiente capítulo, cuando aparezca un faraón que cambiaría la religión, la capital y la historia: Akenatón, el faraón hereje.
8. Hatshepsut y el poder de una mujer faraón. En una civilización que veneraba el orden y la continuidad, donde cada cosa tenía su lugar, el faraón, los dioses, los sacerdotes, los escribas, los campesinos, muy pocas veces una mujer podía ocupar el trono. Pero hubo una que rompió todas las reglas y cambió el curso de la historia egipcia, Hatshepsut. Su historia comienza tras la muerte de su esposo y medio hermano, Tutmosis II. El heredero legítimo era un niño muy pequeño, Tutmosis III, que aún no tenía la edad ni la experiencia para gobernar. Hatshepsut, su madrastra y tía, asumió el rol de regente, una especie de gobernante temporal hasta que el joven creciera. Pero algo extraordinario ocurrió. No se conformó con ser regente, se proclamó faraón, y no como reina consorte ni como regente oficial. No, como faraón con plenos poderes, usando incluso el atuendo masculino, con barba postiza, cetro, corona y todo el protocolo reservado a los reyes varones. En los templos, mandó que se la representara como hombre para que su poder fuera incuestionable. Fue una jugada audaz, sin precedentes, y funcionó. El reinado de Hatshepsut, que duró más de 20 años, aproximadamente entre 1479 y 1458 a.C., fue un periodo de paz, prosperidad y esplendor artístico. No fue una faraón de guerras, sino de construcción, diplomacia y expansión comercial. Bajo su mando, Egipto volvió los ojos hacia el mar y hacia las rutas de comercio. Uno de los logros más recordados de su reinado fue la expedición al país de Punt, una tierra misteriosa y lejana, posiblemente en la actual Somalia o Eritrea, desde donde trajo oro, ébano, incienso, pieles exóticas y animales desconocidos. Las escenas de esta expedición fueron grabadas en las paredes de su templo mortuorio y muestran el orgullo de una reina que conectó a Egipto con el mundo. Y hablando de templos, Hatshepsut no se quedó atrás en arquitectura. Mandó construir uno de los monumentos más bellos y armoniosos de todo Egipto, el templo de Deir el-Bahari, un santuario excavado en la ladera de una montaña con terrazas simétricas, columnas majestuosas y relieves que cuentan su vida, sus logros y su conexión divina con el dios Amón. Sin embargo, tras su muerte, algo extraño ocurrió. Su memoria fue borrada. Muchas de sus estatuas fueron destruidas, sus nombres eliminados de los registros oficiales. Los historiadores creen que fue una campaña de Tutmosis III, ya adulto y convertido en faraón, para restaurar la imagen masculina del trono y eliminar la anomalía que representó una mujer gobernante. Pero la historia es sabia, y hoy, más de 3000 años después, el nombre de Hatshepsut no solo ha sido recuperado, sino que es recordada como una de las líderes más inteligentes, visionarias y exitosas del antiguo Egipto. Sin embargo, la paz no duraría para siempre. Muy pronto, Egipto entraría en una tormenta, no de guerras ni invasiones, sino de ideas revolucionarias. Porque llegaría un faraón que rompería con todo lo establecido, incluso con los propios dioses. Y esa historia te la contaré en el próximo capítulo, cuando aparezca un nombre que aún hoy divide a los historiadores: Akenatón, el faraón hereje. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí al contarla, te invito ahora mismo a suscribirte al canal y a dejar un me gusta en este video. No es solo un clic, es una forma de decir que la historia importa, que no debe ser olvidada. Con ese simple gesto, estarás ayudando a que más personas descubran este contenido y se dejen llevar por la magia de la historia de Egipto. 9. Akenatón y el faraón hereje. A lo largo de milenios, los egipcios habían sido fieles a un sistema religioso complejo, con decenas de dioses: Amón, Ra, Osiris, Isis, Horus
Anubis. Cada uno tenía su templo, su clero, sus rituales. El dios Amón, en particular, se había convertido en el más poderoso, con templos inmensos como el de Karnak, y una casta sacerdotal que, para muchos, tenía ya tanto poder como el faraón mismo. Y entonces, en medio de esta tradición milenaria, nace un faraón que rompe todo, Amenhotep IV, quien más tarde cambiaría su nombre a Akenatón. Desde el comienzo, Akenatón mostró que no sería un faraón como los demás. Tenía una visión radical, distinta. Creía que había demasiados dioses, demasiada corrupción entre los sacerdotes y que el culto estaba desenfocado. Su respuesta fue drástica. Abolió el culto a todos los dioses tradicionales, cerró templos, confiscó riquezas del clero y proclamó que solo había un dios verdadero, Atón, el disco solar. Así nació el primer intento de monoteísmo registrado en la historia. Akenatón no solo predicó una nueva religión, sino que cambió el arte, la arquitectura, la política y hasta la capital del imperio. Fundó una nueva ciudad en medio del desierto, a la que llamó Ajetatón, la actual Amarna, donde mandó construir templos abiertos al sol, sin techos, porque el dios Atón no debía ser encerrado. El arte también cambió radicalmente. Las representaciones de Akenatón eran muy distintas a la majestuosidad idealizada de los faraones anteriores. Se le mostraba con rostro alargado, labios gruesos, caderas anchas, vientre pronunciado, junto a su esposa Nefertiti y sus hijas, en escenas íntimas, familiares, llenas de ternura. Era una imagen casi humana, que desconcertaba a su tiempo y sigue desconcertando a los arqueólogos hoy. Pero esta revolución no fue bien recibida. Muchos egipcios veían con temor y con rabia cómo sus dioses eran olvidados, sus templos profanados, su identidad puesta en duda. El clero de Amón especialmente vio a Akenatón como una amenaza directa. Durante su reinado, Egipto se volvió hacia adentro, descuidando las relaciones exteriores, las guerras y las alianzas. Las fronteras comenzaron a debilitarse. Los enemigos ganaban terreno y el pueblo, cansado, empezaba a dudar del nuevo orden. Tras la muerte de Akenatón, su revolución se derrumbó rápidamente. Su sucesor, un joven de apenas 8 o 9 años, fue obligado a restaurar el culto tradicional, devolver el poder a los sacerdotes y borrar el recuerdo de Atón. Ese joven se llamaba Tutankamón, pero su nombre también cambiaría. Y con ese nuevo nombre, Tutankamón se convertiría en el faraón más famoso de todos los tiempos. Pero esa historia te la contaré en el próximo capítulo. 10. Tutankamón, el faraón niño. En medio del caos religioso provocado por Akenatón, sube al trono un joven de apenas 8 o 9 años. Su nombre original era Tutankamón, imagen viva de Atón, el dios único promovido por su antecesor. Pero pronto ese nombre cambiaría para marcar el regreso a la tradición egipcia. El niño faraón pasó a llamarse Tutankamón, imagen viva de Amón, el antiguo dios principal de Tebas. Este cambio no era solo simbólico, era una clara declaración política y religiosa. Bajo la tutela de consejeros poderosos, como el visir Ay y el general Horemheb, se restauraron los antiguos templos, se devolvió el poder a los sacerdotes de Amón, se cerró la capital de Akenatón, Ajetatón, y la corte volvió a Tebas. Egipto regresaba a sus raíces. Tutankamón reinó durante casi 10 años, un periodo corto pero crucial. A pesar de su juventud, su figura fue utilizada por los adultos a su alrededor para reconstruir el país y cerrar las heridas de la revolución atonista. Su gobierno fue una especie de transición sagrada,
donde todo volvió lentamente a su lugar. Sin embargo, la vida de Tutankamón fue breve y probablemente difícil. Estudios modernos de su momia han revelado que sufría de varias enfermedades genéticas, posiblemente producto de los matrimonios entre parientes dentro de la familia real. Tenía una pierna deformada, caminaba con dificultad y probablemente murió a los 18 o 19 años, en circunstancias que aún hoy generan debate. ¿Una enfermedad? ¿Un accidente? ¿Un complot? Las teorías abundan, y aunque su muerte fue repentina, su fama creció miles de años después, porque en 1922, el arqueólogo británico Howard Carter, tras años de búsqueda en el Valle de los Reyes, encontró la entrada de una tumba casi intacta, la tumba KV62, la tumba de Tutankamón. Lo que encontraron allí fue algo sin precedentes. Más de 5.000 objetos funerarios, incluyendo camas doradas, estatuas, carros, cofres, tronos, abanicos de plumas, instrumentos musicales y, en lo más profundo, el sarcófago del faraón, que contenía su famosa máscara funeraria de oro macizo, con incrustaciones de piedras preciosas y un rostro sereno que sigue cautivando al mundo hasta hoy. Ese descubrimiento fue un verdadero terremoto cultural. Egipto volvió a estar en el centro de la atención mundial, y aunque Tutankamón no fue un gran conquistador ni un gran reformador, su tumba se convirtió en símbolo eterno del esplendor egipcio. Gracias a él, generaciones enteras se han enamorado de la historia del antiguo Egipto, porque su tesoro no fue solo material, fue también espiritual, artístico y cultural. Pero el esplendor no terminaría ahí. Después de este joven rey vendría un faraón que sería recordado como el más poderoso y longevo de todos, un guerrero, constructor y símbolo máximo del Reino Nuevo. En el próximo capítulo conocerás a ese gigante de la historia, Ramsés II, el gran guerrero. 11. Ramsés II, el gran guerrero. Cuando pensamos en el faraón ideal, poderoso, sabio, inmortal, muchos historiadores coinciden en un solo nombre, Ramsés II, también conocido como Ramsés el Grande. Su reinado fue largo, intenso, ambicioso y absolutamente inolvidable. Ramsés II subió al trono alrededor del año 1279 a.C. y gobernó durante 67 años, un tiempo excepcional para la época. Desde muy joven fue preparado para ser rey. Su padre, Seti I, lo entrenó no solo en la administración del Estado, sino también en el arte de la guerra. Y Ramsés no decepcionó. Durante sus primeros años de reinado, Ramsés II lideró campañas militares en el norte y el sur, especialmente contra los enemigos tradicionales de Egipto, los hititas en Canaán y Siria, y las tribus nubias en el sur del Nilo. Su mayor hazaña, y también una de las más famosas batallas del mundo antiguo, fue la batalla de Kadesh contra el poderoso imperio hitita. Kadesh no fue una victoria clara. De hecho, muchos creen que terminó en empate, pero Ramsés, hábil en propaganda como pocos, mandó grabar en todos los templos de Egipto una versión heroica de los hechos, donde se lo ve luchando solo, valiente, guiado por el dios Amón, derrotando a miles de enemigos con sus propias manos. Este relato épico se repite en bajorrelieves, estatuas, muros. Ramsés no ganó la guerra, pero ganó la historia. Y no solo fue un guerrero. Ramsés II también fue un gran constructor. Su pasión por dejar huella se ve en cada rincón de Egipto. Amplió el templo de Karnak, embelleció Luxor, mandó construir la ciudad de Pi Ramsés, su capital en el delta, y lo más impresionante de todo, los templos de Abu Simbel, esculpidos en la roca en el extremo sur del país. En Abu Simbel, 4 estatuas colosales de más de 20 metros de altura lo muestran sentado.
imponente, como un dios en la tierra. Dentro, escenas de batallas, ofrendas y procesiones eternizan su reinado. Este templo no solo fue un acto de fe o arte, fue una declaración política visible para quienes entraban a Egipto desde Nubia. Un mensaje claro: aquí manda Ramsés. También mandó construir una tumba monumental para su esposa favorita, Nefertari, en el Valle de las Reinas. Esa tumba, decorada con imágenes bellísimas, es considerada una de las más refinadas de toda la historia egipcia. Ramsés tuvo muchas esposas y más de 100 hijos, pero Nefertari fue su gran amor y su tumba lo demuestra. Ramsés II no solo vivió mucho, vivió intensamente. Durante su largo reinado, firmó el primer tratado de paz de la historia, que se conoce por escrito, con los hititas. Fue un acuerdo grabado en piedra que declaraba amistad entre ambos pueblos. Una prueba de que Ramsés también sabía negociar. Murió con más de 90 años, una edad extraordinaria para la época, y fue enterrado en el Valle de los Reyes. Su momia fue descubierta en el siglo XIX, y al verla, los investigadores notaron que sus rasgos aún reflejaban majestuosidad. Alto, robusto, con cabello rojizo. Después de él, ningún faraón alcanzó tal grandeza. Su figura se volvió legendaria. Para muchos, Ramsés II es el faraón del Éxodo bíblico, aunque eso sigue siendo tema de debate. Lo que nadie discute es su impacto. Fue el último gran faraón del Reino Nuevo, y su reinado marcó el fin de la Edad de Oro de Egipto. Pero, como ya hemos visto en esta historia, todo imperio tiene su ocaso. Después de Ramsés, Egipto entraría lentamente en una etapa de decadencia, marcada por divisiones internas, corrupción y nuevas invasiones. Y ese será nuestro próximo capítulo: la lenta caída, invasiones y decadencia. 12. La lenta caída, invasiones y decadencia. El Reino Nuevo, bajo faraones como Ramsés II, había alcanzado un nivel de poder, riqueza y expansión sin precedentes. Pero detrás del brillo de los templos y los monumentos, comenzaban a abrirse grietas silenciosas que con el tiempo se volverían abismos. Tras la muerte de Ramsés II, sus sucesores, especialmente los de la dinastía 19 y 20, no tuvieron su mismo carisma ni su habilidad para gobernar. Muchos de ellos llevaron también el nombre de Ramsés, pero sin el espíritu de grandeza que lo había caracterizado. Hubo faraones débiles, breves reinados, intrigas en la corte y, sobre todo, un creciente poder de los sacerdotes de Amón, que desde Tebas comenzaron a controlar más de lo que les correspondía. El Estado empezó a dividirse. En el norte, los faraones trataban de mantener el poder político, pero en el sur, los sacerdotes gobernaban como reyes. Era como si Egipto tuviera dos cabezas que no se ponían de acuerdo. Y como en toda división interna, los enemigos lo notaron. Desde el exterior comenzaron las presiones. Pueblos del Mediterráneo Oriental, conocidos como los pueblos del mar, atacaban las costas. Los libios cruzaban la frontera occidental. En el sur, los nubios volvían a desafiar la autoridad egipcia. Y en Canaán y Siria, Egipto fue perdiendo sus antiguas colonias. El imperio se achicaba y la corona ya no podía sostenerlo. Los saqueos aumentaban. Las tumbas reales eran robadas. Incluso la momia de Ramsés II tuvo que ser trasladada para protegerla. El pueblo sufría hambre y los impuestos eran cada vez más altos. Se perdía el orden, se perdía la Ma'at, ese principio de equilibrio que había sido la base del mundo egipcio durante siglos. En este clima de desconfianza y fragmentación, el poder central se derrumbó por completo. Comenzó el llamado Tercer
Periodo intermedio, aproximadamente entre 1069 y 664 a.C., una época marcada por reinos locales, guerras civiles y alternancia entre líderes débiles y gobernadores ambiciosos. Pero Egipto aún no estaba muerto, solo estaba herido, y como un cuerpo debilitado, pronto sería atacado por nuevas potencias extranjeras. Primero vinieron los libios, que se integraron tanto en la política egipcia que incluso algunos llegaron a gobernar como faraones. Luego, los nubios de Kush, desde el sur, conquistaron todo Egipto y establecieron la dinastía Gentikinde, gobernando con orgullo y devolviendo algo de orden, pero no por mucho tiempo, porque desde el este, más allá del desierto, se acercaba un nuevo enemigo, el poderoso imperio asirio, con su maquinaria de guerra imparable. Los asirios invadieron Egipto, saquearon Tebas y arrasaron templos y ciudades. Egipto, la tierra de los dioses, se convertía en botín de guerra. Lo que antes fue un imperio que dictaba las reglas del mundo antiguo, ahora era un territorio fragmentado, debilitado y codiciado por sus riquezas y su legado. Pero la historia no termina ahí, porque aunque los faraones habían perdido su poder, Egipto seguía siendo un símbolo, un tesoro cultural, un lugar que otras potencias querían controlar. Y así entramos en la siguiente etapa de nuestra historia, cuando Egipto, cansado y vulnerable, cae bajo dominio extranjero. Persas, griegos, romanos, todos dejaron su huella en esta tierra milenaria. Eso te lo contaré en el próximo capítulo. Egipto bajo el dominio persa, griego y romano. Si esta historia te está tocando el alma, haz algo poderoso. Comparte este video, dale me gusta y suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Y muy importante, activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de los próximos capítulos. Con cada clic, con cada acción, estás ayudando a que más personas conozcan esta historia, una historia que merece ser recordada y compartida con el mundo. 13. Egipto bajo el dominio persa, griego y romano. Tras siglos de grandeza y posterior inestabilidad, Egipto se convirtió en una tierra deseada, estratégica y rica, pero políticamente débil. Su ubicación, en el cruce entre África, Asia y el Mediterráneo, lo hacía codiciado por los grandes imperios emergentes. Y así, la nación que una vez gobernó el mundo conocido, comenzó a ser gobernada por otros. Los primeros en tomar el control fueron los persas, bajo el mandato del rey Cambises II, hijo de Ciro el Grande. En el año 525 a.C., tras la batalla de Pelucio, Egipto fue conquistado y convertido en una satrapía del imperio persa. Cambises no solo derrotó al faraón Psamético III, sino que se proclamó faraón él mismo. Aunque los persas respetaron algunos rituales egipcios, su gobierno fue visto como extranjero y opresor. Durante más de un siglo, el control persa fue intermitente, alternando con breves periodos de independencia egipcia. Pero la fuerza del antiguo Egipto ya no era suficiente para resistir el avance de los gigantes del mundo. Y entonces, desde el oeste, llegó una figura que lo cambiaría todo: Alejandro Magno. En el año 332 a.C., el joven rey macedonio cruzó Egipto sin encontrar resistencia. El pueblo, cansado del dominio persa, recibió a Alejandro como un libertador. Visitó el oráculo de Amón en el oasis de Siwa, donde fue declarado hijo del dios. Para los egipcios, eso significaba una cosa: Alejandro era legítimamente un faraón. Pero Alejandro murió joven, sin dejar herederos capaces de mantener unido su vasto imperio. Sus generales se repartieron los territorios conquistados, y Egipto quedó en manos de uno de ellos, Ptolomeo I, quien fundó la dinastía tolemaica. Este fue un periodo único en la historia de Egipto.
gobernado por griegos que hablaban griego. Adoraban a dioses griegos, pero también adoptaron muchas costumbres egipcias, se hicieron enterrar como faraones y convivieron con la religión tradicional. Fue un tiempo de mezcla, de fusión cultural, de grandes logros y también de tensiones. Bajo los Ptolomeos, Egipto se convirtió en un centro intelectual sin igual, gracias a la fundación de la ciudad de Alejandría con su famosa biblioteca, la más grande del mundo antiguo, y su faro, una de las 7 maravillas del mundo. Alejandría era un lugar donde griegos, egipcios, judíos y otras culturas vivían y a veces chocaban en un hervidero de ideas. Pero con el tiempo, incluso esta dinastía comenzó a debilitarse. Los conflictos internos, las luchas por el trono y las intrigas políticas minaron el poder de los Ptolomeos. Y entonces, desde el oeste, surgió un nuevo imperio que ya lo dominaba casi todo. Roma. Egipto cayó finalmente en manos romanas en el año 30 a.C., tras la famosa derrota de 1900 Cleopatra VII y Marco Antonio frente a Octavio, el futuro emperador Augusto. Cleopatra, la última gran reina de Egipto, fue la última de los Ptolomeos, y con su muerte terminó más de 3000 años de historia faraónica. Egipto pasó a ser una provincia del Imperio Romano, gobernada desde Roma, administrada por prefectos y convertida en el granero del Mediterráneo por sus vastas producciones agrícolas. Aunque la cultura egipcia sobrevivió por siglos, el corazón de Egipto ya no latía libremente. El país que había creado pirámides, tumbas, templos, arte y conocimiento, ahora pertenecía a otros. Pero incluso bajo dominio extranjero, el alma del antiguo Egipto no desapareció. Vivía en sus piedras, en sus dioses, en sus leyendas. Y en el próximo capítulo de esta historia conocerás a la mujer que trató de cambiar ese destino. Cleopatra, la última reina, la última chispa de resistencia de una civilización inmortal. 14. Cleopatra, la última reina. Cleopatra VII. Filopátor no fue una reina cualquiera. Fue la última de una dinastía extranjera, los Ptolomeos, pero también la última soberana de un Egipto independiente. Gobernó con inteligencia, audacia y encanto en uno de los momentos más peligrosos y turbulentos de la historia del país. Nacida en el año 69 a.C., Cleopatra no solo hablaba griego como todos los de su linaje, sino que fue la primera de su dinastía en aprender la lengua egipcia. Amaba profundamente la cultura del país que gobernaba y se presentaba como una reencarnación viva de la diosa Isis. Su conexión con el pueblo egipcio era real y poderosa, pero el trono no era fácil de mantener. Cuando su padre murió, Cleopatra tuvo que compartir el poder con su joven hermano Ptolomeo XIII, con quien terminó enfrentada en una guerra civil. Y en ese escenario, con Egipto dividido y frágil, apareció una figura clave en su destino: Julio César, general y cónsul de Roma. La historia de su encuentro es casi legendaria. Según los relatos, Cleopatra fue llevada ante César envuelta en una alfombra, como una sorpresa diplomática. Esa audaz presentación la mostró como una mujer valiente y diferente. César quedó impresionado por su inteligencia, su carisma y su belleza. Y con su apoyo militar, Cleopatra recuperó el trono. Fruto de esa alianza nació un hijo, Cesarión, a quien Cleopatra proclamó heredero legítimo de Egipto y de Roma. Pero tras el asesinato de Julio César en el 44 a.C., el escenario político cambió completamente. Cleopatra encontró entonces un nuevo aliado en Marco Antonio, otro gran general romano. Juntos formaron no solo una pareja política, sino también una historia de amor que cruzaría los siglos. Se aliaron militarmente, compartieron poder
y Cleopatra tuvo 3 hijos con él. Su unión era fuerte, pero también peligrosa. En Roma, Octavio, futuro emperador Augusto, sobrino de César y rival de Marco Antonio, no veía con buenos ojos el poder que acumulaban en Egipto, y así comenzó el conflicto final, la guerra entre Roma y Alejandría. La batalla culminó en el año 31 a.C., en la famosa batalla de Accio, una confrontación naval en la que las fuerzas de Octavio vencieron a la flota de Marco Antonio y Cleopatra. Derrotados, huyeron a Egipto. En Alejandría todo terminó como una tragedia. Marco Antonio, creyendo que Cleopatra había muerto, se quitó la vida. Y ella, al ver que no había escapatoria, también eligió la muerte antes que ser humillada. Por Roma. Según la versión más famosa, Cleopatra se dejó morder por una cobra, el áspid, símbolo de la realeza egipcia. Otros creen que usó veneno. Lo cierto es que murió con orgullo, como reina, como diosa, como egipcia. Con su muerte, Egipto dejó de ser un reino independiente y pasó a ser oficialmente una provincia del Imperio Romano. Fue el fin de una era. Atrás quedaban más de 3.000 años de historia faraónica, de dioses y pirámides, de templos y dinastías. Cleopatra no solo fue la última reina, fue el último intento de Egipto por ser dueño de su destino. Su figura quedó grabada en la memoria de la humanidad como símbolo de resistencia, poder femenino y amor trágico. Pero aunque su vida terminó, la historia de Egipto no lo hizo. En el capítulo final de este viaje, veremos cómo, a pesar de tantas conquistas, invasiones y caídas, Egipto siguió existiendo, transformándose en una nación moderna que honra su pasado y mira hacia el futuro. Nos vemos en el siguiente y último capítulo de Tierra de Faraones a Nación Moderna. 15. De Tierra de Faraones a Nación Moderna. Después de la muerte de Cleopatra en el año 30 a.C., Egipto fue absorbido por el vasto imperio romano. Se convirtió en una provincia imperial, administrada directamente por Roma, y se convirtió en uno de sus territorios más valiosos, especialmente por su producción agrícola, el granero del imperio. Durante siglos, Alejandría siguió siendo una ciudad brillante. Su faro seguía guiando a los navegantes del Mediterráneo, y su biblioteca, aunque destruida poco a poco, fue durante un tiempo el centro del conocimiento humano. Filósofos, matemáticos y científicos se reunían allí. El mundo aún miraba hacia Egipto, pero ya no como potencia, sino como memoria viva. Con la llegada del cristianismo, los templos fueron abandonados. Los dioses antiguos dejaron de ser adorados, y Egipto se transformó en uno de los primeros centros cristianos del mundo. Nació el copto egipcio, una lengua que aún hoy es usada por la iglesia copta. Sin embargo, con el paso del tiempo, el cristianismo también enfrentó divisiones internas y persecuciones bajo distintos emperadores. Y entonces, en el siglo VII, llegó un nuevo capítulo, la conquista árabe. En el año 641 d.C., los musulmanes liderados por Amr ibn al-As tomaron Egipto en nombre del califa Omar. Comenzaba así la era islámica. Se fundó la ciudad de Fustat, la primera capital islámica en Egipto, cerca de lo que hoy es El Cairo. Durante siglos, Egipto pasó por diferentes manos: omeyas, abasíes, fatimíes, mamelucos, otomanos. Cada uno dejó su huella en la arquitectura, en la lengua, en las costumbres. Se construyeron mezquitas majestuosas, escuelas coránicas, mercados y palacios. El Islam se convirtió en la religión dominante y el árabe reemplazó al copto como lengua principal. En el siglo XIX, bajo el mando de Mohamed Ali, Egipto inició un proceso de modernización. Se construyeron fábricas, canales, ferrocarriles.
Se impulsó la educación y se intentó recuperar la autonomía, pero la independencia no era tan fácil. Los intereses europeos comenzaron a apoderarse del país, especialmente tras la construcción del Canal de Suez en 1869, una obra monumental que conectó el mar Mediterráneo con el Mar Rojo. El canal era vital para el comercio mundial, y por eso el Reino Unido terminó ocupando Egipto en 1882. Egipto se convirtió, en la práctica, en un protectorado británico, aunque mantenía un gobierno nominal. Esta ocupación duró décadas, generando tensiones, resistencia y deseos de independencia. Finalmente, en el siglo XX, el pueblo egipcio alzó su voz. En 1952, una revolución liderada por jóvenes oficiales, entre ellos Gamal Abdel Nasser, puso fin a la monarquía y estableció la República de Egipto. Se nacionalizó el Canal de Suez, se enfrentaron las presiones extranjeras y Egipto se convirtió en símbolo de orgullo árabe. Desde entonces, Egipto ha vivido transformaciones políticas, conflictos, momentos difíciles, pero también avances, reconstrucción y renovación. Hoy, con su capital en El Cairo y una población que supera los 100 millones de habitantes, Egipto sigue siendo una nación clave en el mundo árabe y africano. Pero sobre todo, sigue siendo el guardián de un legado incomparable, porque no importa cuánto tiempo haya pasado, cuando uno camina por las orillas del Nilo, cuando ve las pirámides, los templos de Karnak, la Esfinge o la máscara de Tutankamón, uno no puede evitar sentir que los dioses siguen allí, que la historia sigue viva. Egipto ya no es el imperio de antes, pero es, sin duda, una de las civilizaciones más fascinantes, influyentes y eternas que ha conocido la humanidad. Egipto cayó. Fue conquistado, olvidado, enterrado por siglos, pero nunca se rindió, porque hay algo que ni el tiempo ni los imperios pueden destruir: la identidad de un pueblo que sabe quién es. Y tal vez tú también hayas sentido eso, que te derrumbaron, que perdiste lo que eras. Pero escucha bien, tu historia no terminó. Si Egipto pudo levantarse de sus ruinas y volver a brillar, tú también puedes, porque conocer la historia de Egipto es recordar que nunca es tarde para renacer. Ahora que llegaste hasta el final, quiero saber algo muy importante. ¿Qué te pareció este video? ¿Qué parte de la historia de Egipto te impactó más? Escribe tu opinión aquí abajo en los comentarios. Ese pequeño acto no solo nos conecta, sino que ayuda a que más personas encuentren este video, le den me gusta y se animen a suscribirse al canal. Tu voz también forma parte de esta historia. Te leo.